mexicanas inmigrantes. Adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me es muy grato saludar a quienes desde diferentes regiones de nuestro estado se han dado cita en este recinto. Reconozco en ustedes a personas ocupadas por la consolidación de un marco jurídico moderno y eficaz en beneficio de los pueblos indígenas, afromexicanas y migrantes. Sean bienvenidos, amigas y amigas del Colectivo Intercultural de los Pueblos Indígenas, del Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originarios y Migrantes, del Consejo Indígena de la Magdalena Chichicaspa, de la intelectualidad del México profundo. Su presencia realza la presentación de esta iniciativa porque justamente de manera formal se presenta en este pleno lo que ha sido un anhelo y lucha de estos colectivos, de hermanos que se encuentran en las comunidades indígenas, de representantes indígenas, de líderes comunitarios, y que hoy estamos sometiendo a la consideración de esta soberanía, donde también aprovecho para hacer un llamado a las compañeras, a los compañeros diputados, para que esta iniciativa pueda prosperar. Hoy escuchamos en los diferentes niveles de gobierno un discurso que habla del apoyo y del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la realidad nos seguimos encontrando retos y obstáculos que no hemos podido superar. La iniciativa que el día de hoy se presenta tiene como finalidad justamente eso, que la justicia exista para los pueblos indígenas del Estado de México y que la creación de esta secretaría nos permita seguir manteniendo, conservando y acrecentando nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra unidad como primeros pobladores, no solamente del Estado, sino de este país. Nuestras raíces están impregnadas de la herencia de los diversos pueblos que hicieron del territorio nacional su hogar, a partir de la necesidad de encontrar un lugar que les permitiera satisfacer sus necesidades, construyeron lo que serían varias de las demás prominentes culturas mesoamericanas. 85 años han transcurrido desde aquel abril de 1940, donde se efectuó en Pátzcuaro, Michoacán, el primer Congreso Indigenista Interamericano, que constituyó un hito en la lucha por el reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas de América, en el afán de favorecer su inclusión social. Los principios y las recomendaciones adoptadas en ese encuentro sentaron las bases del moderno indigenismo americano, en tanto que se determinó el 19 de abril de cada año como el Día Panamericano del Indio. Se favoreció el establecimiento de las instancias responsables de los asuntos relacionados con los pueblos originarios, a partir de la creación del Instituto Indigenista Interamericano, y se reconoció que el principio básico rector de los procedimientos legislativos deben ser igualdad de derecho y oportunidades. Desde esta tribuna reconocemos a nuestros hermanos indígenas de América, de México y particularmente del Estado de México, que han hecho esta lucha a favor de los pueblos indígenas y que tampoco podemos dejar de reconocer los logros que se han tenido gracias a ello. La falta de políticas públicas efectivas siguen perpetuando la desigualdad y la injusticia que diariamente enfrentan nuestros hermanos indígenas, afrodescendientes y migrantes, quienes consideran que el desarrollo integral de los pueblos indígenas se alcanzará únicamente con la entrega de programas, se equivocan. Si bien son necesarios, no son suficientes para la reivindicación de los pueblos. Los esfuerzos institucionales pueden y deben ir más allá de ello. El plan de desarrollo de esta administración rige las políticas públicas que se implementan. El diagnóstico del eje bienestar social, combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, reconoce que la pobreza afecta significativamente a diversos sectores de la población y que esa condición se agrava por los obstáculos para acceder a servicios básicos de educación, salud, vivienda y alimentación,
En el contexto señala a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, 3 de los cuales son objetos de la presente iniciativa: pueblos originarios, migrantes y afrodescendientes. Sobre los pueblos originarios, el referido plan destaca que históricamente se han caracterizado por su lucha por la supervivencia y el reconocimiento a sus derechos, enfrentándose a situaciones de discriminación y abuso en varias esferas de la vida diaria, lo que ha conducido al detrimento de la preservación de la cultura y a la vulneración de los derechos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la justicia, la protección de las tierras, los recursos culturales y naturales. Lo anterior no es un asunto menor, considerando que la población indígena en nuestro estado fue superior a 415,000 personas para el 2020, según datos del INEGI, que en su mayoría corresponden a los pueblos indígenas originarios: Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca, además de la población indígena de otros estados que han hecho de esta entidad su hogar. De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la migración es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, motivado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la huida de conflictos, la reunificación familiar y la educación principalmente, destacando que esta situación impacta en las sociedades de origen, tránsito y destino, lo que propicia la necesidad de adaptación de las localidades, tanto en la diversidad cultural como en la dinámica económica. Así se señala que en nuestro estado residen más de 900,000 personas en condición de marginación, de acuerdo con datos del INEGI. Respecto a las personas afrodescendientes, este gobierno reconoce que han enfrentado históricamente discriminación estructural, racismo sistémico y desigualdad socioeconómica, por lo que son víctimas de marginación en el acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, a la justicia, entre otros. En el Estado de México habitan casi 300,000 personas afrodescendientes, siendo el segundo lugar con mayor número de personas afromexicanas, solo después del Estado de Guerrero. En torno a estos 3 sectores de la población, el plan referido tiene el objetivo de reducir las desigualdades que enfrentan las personas pertenecientes a los grupos vulnerables y contempla estrategias que incluyen efectuar programas que protejan los derechos de los migrantes que escojan al Estado como destino, fomentar un desarrollo social y económico sostenible para los pueblos indígenas, protegiendo al mismo tiempo su patrimonio cultural, medio ambiente, recursos naturales y promover la inclusión de las personas afrodescendientes. Para la consecución de ese objetivo es necesario pasar del plan a la acción, trascender de las palabras hasta lograr resultados, superar el discurso y modernizar verdaderamente las instituciones gubernamentales para que sean capaces de atender eficazmente las necesidades de la población, considerando la realidad política y plural, social propias de nuestro Estado, en atención a la exigencia del pueblo mexiquense, particularmente de quienes somos parte de un pueblo indígena, migrante o afrodescendiente. En ese afán resulta fundamental evaluar permanentemente el ejercicio de las políticas públicas y la ejecución de los programas y estrategias a efecto de consolidar las que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y replantear aquellas que resultan hoy insuficientes para tal propósito. A partir de la actualización del marco jurídico que favorezca una gestión gubernamental acorde a la actualidad, en la que los pueblos originarios se han ubicado en el centro del discurso gubernamental, a partir de la última reforma del artículo 2 de la Constitución General que determinó un nuevo modelo que constituye un marco jurídico de reconocimiento de los pueblos originarios y sus culturas como base de la nación y sustenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en correlación con las obligaciones de las autoridades. Esa esencia se trata de la guía para la implementación de las políticas públicas en la materia, pues si no pasamos de lo escrito y del discurso a las políticas públicas, nada de lo que se diga será en beneficio de los pueblos.
Con la vigencia de esta reforma, a finales de marzo de este año, todas las autoridades estamos obligados a llevar a cabo acciones contundentes que deben iniciar con la puesta en marcha de medidas legislativas que se traduzcan en progreso y bienestar para nuestros hermanos indígenas, migrantes y afrodescendientes. La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal regula la organización y el funcionamiento de la administración pública centralizada y paraestatal, y dispone que ésta debe orientarse al interés general, con la finalidad de lograr el bienestar de las personas que de manera temporal o permanente se encuentren en el Estado, garantizando un buen gobierno bajo los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y transparencia, entre otros. Previo a su expedición, se reconoció que la realidad política, económica y social de nuestro Estado es dinámica. En efecto, la administración pública exige capacidad de adaptación para garantizar el progreso de los mexiquenses, en los que la eficiencia y la eficacia sean premisas que permitan enfrentar los retos de hoy. El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la Secretaría del Bienestar, es la instancia responsable de las políticas, programas, estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Sin embargo, su ámbito de actuación es limitado y no responde a las circunstancias y a necesidades actuales en nuestra entidad, que amerita una instancia de primer nivel que atienda con eficacia sus responsabilidades. Máxime si hoy recordamos que sigue pendiente el nombramiento de la vocalía de este consejo y que además este consejo solamente está operando programas, no se llevan a cabo estrategias y acciones y mucho menos están generando políticas públicas de acompañamiento a nuestros hermanos indígenas. En otros escenarios y momentos lo he dicho y hoy lo reitero, no es suficiente contar con un organismo que ha quedado rebasado por la realidad. El Estado de México necesita y merece una dependencia que en coordinación con nuestros hermanos indígenas trabaje en la conservación de las lenguas, la cultura, velar por la defensa de los derechos, de las tierras, la salud, la educación. Este gobierno está convocado a escuchar con atención las voces de los pueblos indígenas para conocer su historia y su lucha, ejecutar acciones afectivas que atiendan necesidades fundamentales como la educación, la salud, la infraestructura, la vivienda, la seguridad y el desarrollo económico. Garantizar que los pueblos indígenas tengan voz y voto efectivo en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades a través del reconocimiento de su derecho a la libre determinación y a la autonomía. Eficientar los mecanismos presupuestarios, posibilitando que las comunidades indígenas sean dotadas de recursos que les permita atender las necesidades prioritarias a través del financiamiento de obras, acciones sociales e inversiones. Según el Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI, la población indígena en Chiapas y Oaxaca alcanza cifras superiores al 1,000,000 de personas. En Guerrero casi a las 500,000, al igual que en nuestro estado. Y en la Ciudad de México y Chihuahua es un poco mayor a 100,000. La mención de la población indígena de esas entidades cobra especial relevancia, considerando que en las mismas, excepto en nuestro estado, se cuenta hoy ya con una secretaría responsable de la atención a los pueblos y comunidades indígenas en sus respectivos ámbitos de competencia, lo cual constituye un argumento para justificar la pertinencia y la oportunidad de consolidar la creación de una instancia con nivel de secretaría en nuestro estado. En efecto, el propósito de la presente iniciativa es la creación de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes, que dependa directamente del Ejecutivo Estatal y coordine eficazmente sus acciones con las diferentes instancias de los diversos ámbitos de gobierno, a efecto de que se garantice el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y migrantes. Esta Secretaría será la responsable de definir, planear, orientar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a las políticas, programas, estrategias y acciones para su desarrollo integral con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad,
de conformidad con las bases contenidas en la Constitución General y la particular del Estado. Esta última, respecto de la cual recientemente presenté la iniciativa para promover su armonización y cuya aprobación debe ser el primer paso y también el más importante hacia el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de los pueblos, pues constituye el cimiento de lo que debe ser el marco jurídico local en esta materia. Aprovecho también para hacer un llamado a esta soberanía para que esta iniciativa se retome a la brevedad y pueda armonizarse la ley del Estado con la ley federal, que es algo necesario para poder pasar al análisis de esta presente iniciativa. Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública prevé algunas atribuciones para diversas dependencias del Estado en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes. No obstante, resulta de la mayor relevancia que las mismas sean ejercidas de manera coordinada bajo la conducción de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes. De manera particular, las secretarías que tienen que estar en colaboración directa son Educación, Ciencia y Tecnología, Bienestar, Cultura y Turismo, y de las mujeres, que actualmente cuentan con algunas facultades relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, se considera que tales atribuciones deben permanecer en el ámbito de competencia de esas dependencias por ser intrínsecamente vinculadas con su objeto. Sin embargo, deben realizarse bajo el esquema de coordinación que la propia ley determina. Por su parte, la Ley de Derechos y Cultura Indígena Estatal actualmente contempla diversas atribuciones para el CEDIPIEM, que por virtud de la eventual aprobación de la presente iniciativa daría lugar a la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes, sin omitir mencionar que se ha previsto la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de los servidores públicos de ese organismo y aprovechar su experiencia. Además, también señalar que está pendiente la renovación de los vocales que representan a los pueblos originarios y migrantes en el CEDIPIEM, y también es importante que este trabajo se retome, pues es una deuda que tenemos nuevamente con los pueblos indígenas. Las atribuciones que se proponen para la dependencia propuesta se encuentran alineadas al marco constitucional vigente, de entre las que destacan las relativas a formular planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral e intercultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas y afromexicanas residentes. Coadyuvar en el reconocimiento de los sistemas normativos y formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Proveer orientación, capacitación y asesoría jurídica y representación mediante la designación de personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y de diversidad cultural y lingüística certificadas y acreditadas. Promover la formación, capacitación, profesionalización y actualización permanente de traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Diseñar programas de difusión para el uso de lenguas indígenas, favoreciendo una política lingüística multilingüe. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio material, inmaterial, cultura y natural indígena. Formular e instrumentar programas para la conservación y protección del medio ambiente, recursos naturales, hábitat y bioculturalidad. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas y legislativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos. Crear y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes. Coadyuvar en la consolidación de un sistema de educación indígena intercultural y plurilingüe basado en la cultura, las lenguas, métodos de enseñanza y aprendizaje de los pueblos originarios. Promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en lenguas indígenas. Propiciar el fortalecimiento de la cultura, valores sociales, identidades y cosmovisión indígena. Participar en la determinación de criterios para la creación de partidas presupuestales que favorezcan el acceso a derechos y servicios, a propuestas de inversión, programas y proyectos estratégicos.
promover la medicina tradicional y la partería con pleno respeto y reconocimiento de instituciones, saberes y prácticas, coadyuvar en la garantía del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, promoviendo la cocina tradicional mexiquense, impulsar el acceso al financiamiento para la construcción y el mejoramiento de vivienda, fomentar la agroecología y los cultivos tradicionales, entre otros. Además, se propone la creación de un Consejo Consultivo Indígena como órgano de opinión y consulta que esté integrado por representantes de los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes, los cuales deben ser electos de conformidad con los sistemas normativos internos, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural, en congruencia con su derecho a la libre determinación que debe ejercerse en un marco constitucional de autonomía. De nueva cuenta, hago un llamado a quienes integran los diversos grupos parlamentarios para asumir el compromiso que nos corresponde, para que sea esta legislatura del Estado la que se distinga por haber privilegiado a nuestros hermanos indígenas, afrodescendientes y migrantes por encima de cualquier interés político. Es momento de valorar la gran riqueza que tenemos. Es momento de abonar al hermanamiento de las comunidades indígenas. Es momento de poder dar a los pueblos indígenas lo que por mucho tiempo se les quitó. Y hoy que en los diferentes ámbitos de gobierno escuchamos el discurso de apoyo a los pueblos indígenas, tenemos la oportunidad, a través de la creación de esta secretaría, de pasar del discurso a los hechos, porque todo lo que he aquí enlistado son pendientes que tenemos no de hoy, sino de hace miles de años, de muchos años, que tenemos como pendientes con nuestros pueblos originarios. Sé que todos nos sentimos orgullosos de ser descendientes de estos pueblos originarios, pero eso no basta. No permitamos que los pueblos indígenas en el Estado se conviertan en piezas de museos o en cosas que las futuras generaciones no tengan la oportunidad de conocer. Amigas y amigos de los diferentes colectivos defensores de los pueblos indígenas, aprovecho también para comentarles que en breve estaremos solicitando el apoyo para que, en coordinación con las instancias respectivas, nos ayuden a impulsar la realización de los foros y las consultas en términos de las disposiciones aplicables respecto a las diversas iniciativas que se han presentado con los temas que importan a nuestros hermanos indígenas y, consecuentemente, impulsar la dictaminación y aprobación para la entrada en vigor de estas mismas. Estoy convencida de que su respaldo hará posible el propósito que nos une y que es el engrandecimiento de los pueblos indígenas. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta legislatura la presente iniciativa que tiene el propósito de crear en el Estado de México la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes, para que de estimarla correcta se apruebe en sus términos. Concluyo, diputado presidente, solicitando que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el diario de los debates y la Gaceta Parlamentaria. ¡Que vivan los pueblos indígenas del Estado de México! Muchas gracias. Se atiende la solicitud de la diputada Leticia Mejía García y se registra